Hola, ¿cómo están? Michelle Arreta de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la violencia dentro de las relaciones de pareja. Pero antes les voy a compartir un poema de mi autoría. Y dice así: y me sentí princesa porque así me lo dijo papá, y que un príncipe me amaría, me dijo mamá. Llegaste, recordé lo que me dijeron a esa edad, y a fuerza te puse el traje para meterte en mi verdad, porque pensaba que me amarías y me daría felicidad. Pero contigo vinieron el dolor y la soledad, y mis padres lloraron cuando de tus manos llegó mi final. La princesa ya no existe y no puedo volver atrás, pero si aún estás vivo, aprovecha la oportunidad. Seas padre, seas hijo, tus paradigmas puedes cambiar. ¿Por qué quise hacer esta entrada? Porque me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre cuál es el papel de las creencias sobre el amor y sobre otros ámbitos de nuestra vida que tenemos y que en cierta medida condicionan e influyen en nuestras decisiones y elecciones de pareja. Ese ejercicio es necesario no para evitar equivocarnos, sino para hacer mejores elecciones. Recordemos que hay elecciones que a veces, como en el caso del poema, pueden ser las últimas. Bien, ahora sí, comenzamos. ¿Qué es la violencia? O más bien, ¿cuál es la diferencia entre violencia y la agresividad? La agresividad es un rasgo de supervivencia que tenemos todos los seres humanos, es decir, es innato. Sirve para defendernos ante un peligro inminente, cuando nuestra vida corre riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la agresividad? Activa un mecanismo interno que nos permite bien huir o prepararnos para la huida o para la pelea, la lucha. En cambio, la violencia no es necesaria. La violencia es el acto deliberado que yo hago hacia otro con el fin de dañarlo, o puede ser que el fin en sí mismo sea otro, pero él es el medio, y como es un medio yo lo considero como un objeto y lo maltrato. La violencia puede ser, claro está, no solo hacia las personas, sino también hacia los animales o hacia las instituciones. Pero en nuestro caso puntual vamos a hablar de la violencia dentro de las relaciones de pareja específicamente. Otra característica de la violencia es que se encuentra presente en las relaciones asimétricas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en estas relaciones hay una parte que somete y otra parte que se deja someter. Allí vemos la asimetría, no hay igualdad de derechos, sino una imposición del más fuerte sobre el más vulnerable. No digo débil, porque tiene la fuerza en él, solo que aún no lo sabe ni ha podido identificarla. Entonces, ¿cuáles serían esas conductas que presenta una persona violenta dentro de la relación de pareja? Puede ser una violencia física o puede ser una violencia psicológica. Una violencia física comprende empujones, cachetadas, alones de cabello, golpes, manoseo no consensuado, es decir, en contra de la voluntad, del otro, o abuso sexual. En cambio, la violencia psicológica puede ser humillarte en público o en privado, burlándose de tu aspecto o tu desempeño en algo. Por ejemplo, decirte con un tono despectivo: gordo, gorda, horrible, no sirves para nada, eres inútil, etc. Hay que contextualizar aquí. ¿Por qué? Porque hay parejas o amigos que a veces cariñosamente se dicen gordo, gorda. No es igual, ¿no? Tenemos que analizar la forma en la que las personas nos tratan. No solo lo que dicen, sino cómo lo dicen. El contexto de lo que están diciendo y además la expresión facial y la expresión corporal. Eso habla más que las palabras a veces. Ahora, en cuanto al perfil de personalidad de alguien violento o de alguien potencialmente violento, es decir, que pudiese llegar a serlo, o las circunstancias también que lo rodean, tenemos las siguientes: falta de empatía y consideración por los demás, baja o nula inteligencia emocional, vocabulario ofensivo, el insulto es parte de su cotidiano, el maltrato hacia los animales desde las primeras etapas de la infancia. Ojo, a mayor edad, mayor riesgo de que traslade esa violencia hacia las personas más vulnerables. Este último es un predictor de violencia en la adultez. Pida ayuda si observa esto en sus niños. Sin embargo, hay que aclarar que depende de la edad. ¿Por qué? Porque muchas teorías del desarrollo, como la de Jean Piaget, nos indican que a partir de los 2 años aproximadamente el niño recién empieza a desarrollar la empatía. Claro está, si es promovida por el ambiente y por sus cuidadores, ¿no? Y la conciencia del otro, del dolor del otro. Pero antes de esa edad, el padre, la madre o los cuidadores tienen que hacerle ver que lo que está haciendo no es correcto, ¿no? No es correcto
tratar de esa manera a un animalito o a un ser vivo porque le duele, porque sufre, etc. Ya que por lo general hasta antes de los 2 años el niño solo piensa en sí mismo. Además, una persona violenta también puede presentar algunos rasgos de personalidad antisocial. Estos los encontramos en el DSM-5, en la versión del 2013. Pueden ser, por ejemplo, incumplimiento de las normas sociales y o legales, impulsividad, actúa sin pensar, irritabilidad y agresividad, poca tolerancia a la frustración, imprudencia en cuanto a su seguridad o a la de los demás, irresponsabilidad, falta de remordimiento y ausencia de culpa cuando comete un error o afecta a terceros. En cuanto a las circunstancias, los agresores potenciales o consumados provienen en su mayoría de hogares disfuncionales, en donde han sufrido violencia intrafamiliar o han sido abusados por terceros. Producto puede ser de la negligencia parental de sus cuidadores. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué hago este señalamiento de las circunstancias o del ambiente? Porque como padres, maestros y adultos en general tenemos la responsabilidad de formar personas sanas que aporten a la sociedad. Por lo tanto, nuestro comportamiento debe ser coherente con dicho compromiso. Y lo podemos hacer siendo modelos de personas y de parejas sanas, no perfectas, pero coherentes, ya que los niños, a través de la observación, interiorizan en sus primeras etapas los patrones de comportamiento que los seguirán hasta la adultez. Pero Michelle, ¿cuáles serían esas características o rasgos de la persona abusada entonces? El maltratador es como un depredador a mi modo de ver. Busca gastar la menor cantidad de recursos como energía y tiempo para obtener su presa. Por ejemplo, si una leona ve a un cervatillo más pequeño solo y más allá un grupo de cervatillos adultos, es más probable que capture al que está solo y no tiene fuerzas para correr como los adultos. De igual modo, ocurre con la víctima de violencia. Buscará a alguien más vulnerable, es decir, que le facilite el abuso. Entonces, ¿cuáles serían esas características de la persona abusada? Que sea tímida, no introvertida, ya que debido a su dificultad para comunicar sus sentimientos y emociones hacia los demás, difícilmente va a pedir ayuda. Que tenga un bajo nivel de educación o ninguno. Hay muchos estudios que han demostrado que a menor nivel de instrucción académica, mayor riesgo de sufrir violencia. Con poco o nulo desarrollo de pensamiento crítico. Mientras más y mejor informados estamos sobre nuestros derechos y nuestros deberes, tenemos más conciencia de nuestras acciones y de las de los demás. Podemos identificar y diferenciar lo que es legal de lo ilegal, las conductas prosociales de las antisociales, etc. Una conducta prosocial es aquella que tiende a hacer el bien o a procurar el bien ajeno. ¿Qué otra característica o rasgo podremos encontrar en la persona abusada o que potencialmente puede llegar a ser abusada? Autoestima y autoconcepto pobres o distorsionados, escasas o pocas habilidades y destrezas emocionales, una empatía patológica. ¿Qué es una empatía patológica? Es cuando yo asumo como propio el problema de otro. Si yo asumo como propio el problema de otra persona, yo voy a tener que responder, a tener que responsabilizarme. Y eso no es sano para mí, ni tampoco para la otra persona que tiene que aprender a gestionar. Lo que puede uno hacer es ayudar. La empatía sana es: yo miro desde tu realidad para ayudarte a encontrar alternativas de solución, pero tú tienes que resolver. No es mi responsabilidad resolver por ti. Cuando se presenta la empatía patológica, se suele tomar como justificación de las conductas violentas. Por ejemplo, me maltrata porque sufrió abuso cuando era niño. Pero usted tiene una pareja, no es su mamá, ni su papá, ni su terapeuta. No confundir los roles que hacemos. Ahora, ¿cuáles serían esos factores de riesgo o circunstancias de una víctima potencial? Primero, haber sufrido violencia intrafamiliar o abuso en la infancia o adolescencia. Aprendemos por imitación de los modelos de comportamiento recibidos en la niñez y adolescencia. No tener una red de apoyo social, con pocos o ningún amigo, sin familiares cerca o nadie a quien pedir auxilio. Vivir en situación de pobreza económica y material. El maltratador se puede acercar en un principio como salvador, porque sabe que el otro tiene una necesidad, más aún si es una persona con hijos menores de edad. Tener baja inteligencia emocional. Cuando no conocemos cuáles son nuestros derechos asertivos, va a ser difícil que los podamos defender y por lo tanto poner límites a los demás. Ser muy confiados, pensar que todas las personas son buenas y siempre tienen buenas intenciones para con nosotros. Si bien es verdad, hay muchas personas altruistas, hay otras egoístas que buscarán aprovecharse del más vulnerable.
¿Y qué podemos hacer para identificar las posibles señales de alarma de que estamos ante una persona que posiblemente podría ser una agresora y tomar acción? Te aísla de los demás, te prohíbe tener contacto con otros, ya sean conocidos, amigos o familiares. Pero esto lo hace para mantener el abuso en silencio y controlarte. Por ejemplo, no sales con, no quiero que veas a, etc. Los celos son indicadores de inseguridad, pero también de posesión. Y si vemos al potencial maltratador como un depredador, ¿cómo reacciona un león cuando percibe que otros animales le quieren quitar su presa? Cuando controla tu forma de actuar, no uses eso, no te maquilles así, etc. Exigir la clave del celular y de tus redes sociales también, violando tu derecho a la privacidad o a la intimidad. Y por último, ¿cuáles son esos factores protectores? Es decir, aquellos que reducen el riesgo de que seamos víctimas de maltrato. Primero, amarse. Desarrollar una autoestima y autoconceptos equilibrados, al igual que inteligencia emocional. Ser independiente. Desarrollar habilidades y destrezas para el empleo o emprendimiento. Desarrollar el pensamiento crítico. Tanto la educación formal como la informal favorecen el acceso a la información y al conocimiento, necesarios para promover la introspección y la toma de conciencia. Tener una red de apoyo social. Fortalecer los vínculos afectivos con amigos y o familiares le indica al potencial abusador que ella, la persona que probablemente va a ser abusada, no está sola, que no será fácil salir impune porque hay gente que se preocupa por ella y a quienes le puede pedir ayuda. Y aprender habilidades de supervivencia en situaciones de alta peligrosidad para poder defenderse en caso de un ataque. Y por último, pedir ayuda. Los contenidos de autoayuda son buenos, pero no lo solucionan todo, ni sirven para todas las personas. Cuando sea necesario, tenemos que buscar ayuda profesional, sea psicológica, legal o ambas, según amerite. Recordemos que la violencia dentro de la pareja se puede dar tanto en contra de hombres como de mujeres, sin importar su orientación sexual ni el tipo de relación que mantienen, sea abierta, monogámica, poliamorosa, etc. En el próximo podcast hablaremos sobre los factores que influyen al momento de escoger pareja. Bonito resto de semana, los espero.